¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles en este nuevo video, en donde vamos a hablar de las organizaciones colectivas del trabajo. Todo esto dentro de los temas que estamos analizando de las relaciones colectivas de trabajo y seguridad social. Esta unidad corresponde al derecho colectivo del trabajo. Y la primera tarea que vamos a hacer es definir el derecho colectivo de trabajo a partir de las diferencias que existen entre el derecho individual y el derecho colectivo. Yo les voy a recomendar una lectura que a mí me pareció excelente para este tema, que es el libro de Derecho Laboral del maestro Rodolfo Gómez Aranda. Seguramente este libro lo pueden localizar en nuestra bibliografía que está en Telegram, en Facebook o en los grupos de WhatsApp. Entonces, podemos comenzar diciendo que el derecho individual de trabajo es el derecho como producto social que se desarrolla precisamente en los medios humanos más numerosos de intenso dinamismo, siendo así los individuos actores reales en la vida del derecho, bien para crear las normas, para acatarlas o para contribuir a su transformación o al nacimiento de otras nuevas según lo van reclamando las exigencias de la misma. Con este sentido, se entra al concepto y objeto del derecho individual del trabajo. Se entiende que es el conjunto de normas que regulan la relación individual de trabajo entre un sujeto llamado trabajador y otro denominado patrón. En un sentido histórico se habla entre el dueño de la fuerza de trabajo y el dueño de los medios de producción. El objeto del derecho individual del trabajo es regular las condiciones individuales del contrato de trabajo, que pueden, según la ley reglamentaria, ser verbal, escrito o tácito. Todo para lograr la finalidad última del derecho individual del trabajo, que es el equilibrio de las fuerzas, tanto de trabajo como de producción. Ahora, vamos a platicar acerca de la definición que nos da también el maestro Gómez Aranda en su libro Derecho Laboral acerca del derecho colectivo del trabajo. También se le llama derecho sindical y surge por la incipiente necesidad de protección de las masas proletarias, que históricamente se han encontrado en desigualdad con el dueño de los medios de producción. El derecho colectivo de trabajo es un derecho que concierne a los grupos sociales. Está inspirado en la idea social comunitaria que reconoce el derecho a la existencia de grupos sociales y es en consecuencia de un principio existencial de garantías en defensa de grupos obreros. Se convierte en un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador frente al patrón y busca conseguir el equilibrio al colocar a los trabajadores ante el patrón o patrones en igualdad para el acuerdo de las condiciones. Considera lícito el empleo de medios de acción directa como el contrato colectivo de trabajo, el contrato de ley y el sindicato propiamente dicho. Además, propicia la solución de los conflictos de interés colectivos de manera pacífica para la obtención de un estado de armonía laboral. Igualmente, acepta la presencia de una nueva fuente del derecho, los convenios colectivos del trabajo, consagrándose una garantía de la libertad, razón por la que en México existe una regulación específica para la conformación de sindicatos y la formalización de los contratos colectivos y también los contratos de ley plasmada en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, para la siguiente actividad en la cual vamos a platicar acerca de las asociaciones colectivas laborales, yo voy a recomendar el libro de Derecho Laboral del señor Ricardo Méndez, ¿sí? Él tiene un capítulo muy interesante que habla de las coaliciones y de los sindicatos. Ajá. Es en la página 183, a partir de allí, como lo están viendo ahorita en la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues vamos a tener que obtener las clasificaciones o tipos de cada una de estas asociaciones.
cuáles son los derechos de sus integrantes, cuáles son las obligaciones de sus integrantes también, las prohibiciones que puedan llegar a tener, la duración, los objetivos y fines, los requisitos y formalidades, así como las causas de disolución. Y bueno, de manera general podemos decir en este cuadro resumen que las coaliciones son temporales, que no tienen registro, que pueden ser de dos trabajadores, de dos patrones y solo son medios de defensa. Al respecto de esto, ¿qué podemos decir? Que las coaliciones están definidas en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo como un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. No hay requisitos ni las características de la coalición como un sujeto de la relación colectiva de trabajo, pero hay algunos elementos que sí podemos tener al respecto de este tema. ¿Cuáles son? Bueno, pues los que vimos en el cuadro resumen, cómo lo pueden verificar ustedes mismos en este esquema. Entonces, ya quedamos que son acuerdos temporales, no constituyen una asociación con permanencia en el tiempo, no establecen un número mínimo de trabajadores o de patrones para integrar la coalición y esta coalición, así como se nombra, tiene una sola función. ¿Cuál es? Defender los intereses comunes de trabajadores o patrones. Y podemos seguir leyendo este libro para poder encontrar los demás puntos a resolver. A continuación tenemos a los sindicatos, que los sindicatos están definidos por el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo como la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Hace mención este autor acerca de algunos comentarios que hace alrededor de este tema el maestro Néstor de Buen Lozano, también en el tomo 2 de Derecho Laboral, que dice que el sindicato es la persona social libremente constituida por trabajadores o por patrones para la defensa de sus intereses de clase. Y bueno, pues tenemos absolutamente todas las características. Hay un cuadro comparativo entre una coalición y un sindicato que, bueno, pues nos sirve muchísimo para hacer este trabajo. Recordemos que han cambiado las legislaciones alrededor de este tema, de tal suerte que hay que checar los artículos para ver, uno, si están vigentes y dos, qué es lo que dice, cuál es la entidad, cómo ha cambiado el nombre de la entidad. Ya sabemos que ya no son juntas de conciliación de conciliación y arbitraje, ahora tienen otra nomenclatura que vamos a mencionar más adelante, por ejemplo, para hacer el registro de un sindicato. Tenemos también más adelante que definir pues lo que es una federación y una confederación, que también lo van a encontrar en este mismo libro que yo he recomendado. Entonces, pues aquí tienen absolutamente todo, ya platicar más de esto, pues es prácticamente hacerlo todo, pero con este tiempo que se han ahorrado en buscar, pues se van a dar cuenta que van a tener más tiempo para estudiar este tema. A continuación, y por último, tendremos que pues atender alguna necesidad social integrando a partir de una propuesta, ya sea de coalición, sindicato, federación o confederación, redactar un acta constitutiva para su conformación. Yo voy a hablar en este caso de un acta constitutiva para crear un sindicato. Y es muy importante mencionar que hoy en día, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el artículo número 365 menciona que los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se remiten en original y copia, la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios
de sus miembros, la cual además contendrá, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. Y B, cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas en donde se encuentren con trabajadores. O más bien donde se cuente con trabajadores, perdón. Y la fracción 3 dice que se entrega también copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Esta ley que estoy transcribiendo verbalmente es la nueva Ley Federal de Trabajo, ya con la última reforma que es de fecha 11 de enero del 2021. También necesitaremos la copia autorizada del acta de la Asamblea en la que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores deberán ser autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo en términos del artículo 376 de esta ley, salvo lo dispuesto en los estatutos. Ahora bien, si yo voy a realizar este formato, pues, ¿qué lleva? Pues el título evidentemente es el acta de la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores de la empresa X SADCB. Bueno, pues hablamos de la fecha, la hora, el domicilio y pues se menciona que se reunieron en el local ubicado en tal sitio las siguientes personas o los siguientes trabajadores. La reunión definir que tuvo por objeto que la de constituir, bueno, pues un sindicato de trabajadores de la empresa X con arreglo en lo dispuesto en los artículos 356, 357, 360 y 364, así como los demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Pues se designan por unanimidad de votos los puestos principales, el presidente, secretario y los vocales. También se designan escrutadores, se deben de mencionar, certifican ellos mismos la lista de asistencia y se dan a conocer las órdenes del día. Pues, ¿cuál será la primera orden del día? Pues la constitución del sindicato. Después de allí transitamos, bueno, con el clausulado de esta parte, vamos a elegir a los comités, ¿no? Por ejemplo, el comité ejecutivo, se elige también el comité de vigilancia, la comisión de honor y justicia también, y bueno, pues se levanta la sesión y pues todos admiten estar de acuerdo por unanimidad de votos. Y esto es lo que tendríamos que hacer en este caso. Ahora, finalmente puede haber preguntas que nos hagan que si la persona, por ejemplo, la situación que se enmarca, podemos afirmar sí o no que ese personaje puede o no pertenecer a un sindicato. La ley es quien nos dirá si puede o no puede ser. Recordemos que son algún tipo de empleados los que sí pueden pertenecer a un sindicato y hay algunos que no, dependiendo de las funciones, dependiendo de la categoría del trabajador. ¿Qué más? Bueno, pues también si esta persona está en el supuesto, dentro del ejemplo, si puede ocupar o no un cargo dentro del sindicato. ¿Qué tendría que pasar? ¿En dónde se tiene que registrar el sindicato? Ya lo comentamos hace un momento. El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo menciona que se debe de registrar hoy en día ante este artículo, bueno, recordemos que cambió, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y ya mencionamos todo lo que se requiere para que pueda ser registrado. Y bueno, pues con este tema y con todo lo que yo acabo de platicar, pues podríamos estar avanzando con esta actividad que me han pedido este video, perdón, a veces por temas de tiempo no se terminan en la fecha que ustedes desearían, pero bueno, ya está aquí, espero que les ayuda a quienes apenas van a hacer la actividad, quienes la están haciendo, quienes están un poco atrasados,
a todos nos pasa, no se agobien, y a las futuras generaciones. Y me despido de ustedes pidiéndoles nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video, que le den like y que compartan. Y como yo les digo, compártanlo con todo el mundo, o sea, les caiga bien, les caiga mal, si es su amigo, no sea su amigo, ustedes compártanlo. ¿Por qué? Porque a alguien le puede servir una partecita de lo que aquí hemos comentado. Y bueno, pues me resta mandarles un fuerte abrazo y desearles que estén muy bien y que tengan un excelente día. Hasta el próximo video. Bye.